Perfecto. Muy bien. Entonces, Dios mediante, hoy estaremos terminando el capítulo 10 de Marcos. ¿Sí? Y pues nos habíamos quedado en el versículo 34 del capítulo 10 de Marcos, en donde se hablaba precisamente de como habíamos visto el tercer anuncio de la muerte del Señor Jesús, que hace el Señor Jesús de sí mismo. Y ahora nos aproximamos a este momento, digamos, en el que es igual bastante conocido y que es Sí, relatado todo. por algunos de los evangelios, es relatado por algunos de los evangelios, que es este tema de la petición de Jacobo y Juan, ¿no? Y vamos a verlo. Digamos, de manera general son aspectos que de alguna manera ya se conocen, ¿sí? Y que, digamos, y que se contrasta a su vez con la petición esta, o la curación del ciego Bartimeo, ¿cierto? El ciego Bartimeo. Y hay un contraste entre estas dos historias y de alguna manera vamos a ver que, de qué se habla, digamos, acá, que como les decía, no es que sea algo eminente o totalmente nuevo, porque de alguna manera ya lo habremos leído, lo habremos estudiado, esta parte de acá, de esta petición que hacen. En su momento nosotros también lo analizamos en el Evangelio según Mateo, pero aquí Marcos tiene una nueva perspectiva, una perspectiva diferente del mismo hecho. ¿Sí? Entonces, en términos generales, como introducción, este pasaje que vamos a leer, el primero de que va del 35 al 45, es un pasaje que se divide en dos partes. La primera que es como tal la petición de Jacob y de Santiago, ¿ya? La petición que le hacen al Señor Jesús, y una segunda parte que tiene la respuesta de Jesús hacia los discípulos a causa de este como malestar que causó esta petición que le hicieron al Señor, como en cuanto a su estructura. Y vamos a ver de qué se trata. En general, de lo que normalmente se suele hablar a partir de esto es una especie como de profundización de lo que ya vimos antes respecto a de buscar la grandeza y demás. Sin embargo, aquí el Señor Jesús acentúa mucho más el tema de a qué mismo vino Él acá a esta tierra y en qué condición vino, y se hace un contraste muy interesante con pasajes del Antiguo Testamento que dan a notar para qué está el Señor acá, para qué el Señor Jesús vino, en últimas, ¿de acuerdo? Así que si quisiera, si me atreviera, digamos, a proponerles una pregunta con la que aproximarnos de este pasaje, la pregunta que responde este pasaje es la siguiente, ¿ya? La pregunta es, ¿a qué vino el Señor Jesús? Acá, ¿a qué vino? ¿Ya? Si yo les preguntara eso hoy, pueden ustedes anotarlo ahí de pronto si tienen en sus Biblias o tenerlo en mente, pero respondamos así de manera general, así en una frase, ¿a qué vino el Señor Jesús acá a la tierra? ¿Ya será que solamente vino a predicar, a pasearse, no sé, a extender la palabra, a dar testimonio, a morir? ¿A qué vino? A salvar lo que se había perdido. Ya, vale, a salvar lo que se había perdido y demás. Vale, pero vamos a preguntarles, como les decía, ¿no? Esta pregunta de pronto ya la sabemos, ¿no es cierto? Como va por donde dice mi mamá, pero les quería plantear así como que si no supiéramos, ya, como que si no supiéramos, más que nada por la argumentación y digamos la forma en cómo el Evangelio según Marcos presenta esto, ¿ya? Porque tiene algunos detallitos que, como les digo, nos van a conectar con algunos pasajes del Antiguo Testamento que contrastan en mucho y nos dan luz para entender esos determinados pasajes. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a leer la historia, ¿ya? Voy a ir haciendo algunos cambios como de costumbre, pero creo que son menores en este caso, así que no hay mucho problema, digamos, no es que hay errores de traducción así garrafales, que uno digan aquí si de plano está mal. Solo que pues, les voy a pedir que los noten como para que tengamos ahí en cuenta, nada más. Y nos vamos a dar cuenta desde el primer versículo por cómo se traduce, ¿ya? Entonces Jacob y Juan, ¿ya? Jacob y Juan, hijos de Zebedeo o de Zebed, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo que quieren que les haga. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, no saben lo que piden. Podéis o pueden beber del vaso o de la copa, no dice vaso, de la copa, en que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos respondieron, podemos.
Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberán, y con el bautismo con que yo soy bautizado serán bautizados. Pero el sentarse a la derecha, o a mi derecha o a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y Jacob y contra Juan. Pero Jesús, llamándoles, les dijo, ¿saben que los que parecen encabezar a los gentiles se enseñorean o ejercen señorío en ellos, y sus grandes ejercen sobre ellas autoridad? Pero no es así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro diácono, vuestro criado, y el que de ustedes quiera ser el primero será esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, vamos desmenuzando. La respuesta a la pregunta que les planteé está en el último versículo que acabamos de leer. ¿Para qué vino el Señor Jesús? Para servir, lo que se traduce en dar su vida en rescate por muchos. Esa es la respuesta. Ahora, ahora, digamos, y esto fíjense ustedes que es un problemón. Esto es un problemón teológico. Para nosotros, ya habiendo pasado 2000 años de que el Señor Jesús vino, murió, resucitó, es fácil saber que el Señor Jesús, o por así decirlo, la figura del Mesías viene a morir. Es fácil para nosotros saberlo. ¿Ya? Pero pongámonos una vez más en las sandalias de la gente, de la gente en común de la época. Y este problema ni siquiera se lo habían planteado. Porque para el conocimiento general de las personas, ya no les digo de los estudiosos de tal, porque ahí había muchas interpretaciones, pero el conocimiento general que manejaba la gente era la idea de un rey perfecto o de un líder perfecto, en las muchas acepciones que tiene la palabra líder, para hacer una explicación más genérica y no decir que esperaban un rey, un profeta, un sacerdote. Era un líder. Lo que esperaba la gente y la imagen que tiene cualquier judío de la época, incluso actual, no es otra sino la de un líder, que puede hacer las veces de líder político, religioso, militar, lo que sea, pero lo que buscan es un líder que encabece al pueblo, que lidere al pueblo. Eso es lo que en el fondo es la idea del Mesías que se tenía en esa época, en términos generales. Uno esperaban un líder político, un líder religioso, un líder militar, pero era un líder lo que buscaban. Esa es la idea del Mesías que está detrás en el pensamiento judío. ¿Sí o no? Es eso lo que se busca. Ahora, pregunta, ¿eso es lo que la figura del Mesías representa realmente en la Biblia? Parecería que sí, pero con detalles. Efectivamente es el que lidera, el que pone el primer paso, digamos, ¿no es cierto? El que da el primer paso rumbo a encaminar, a dirigir al pueblo, pero no lo hace como lo pensaríamos o como lo esperaría cualquier persona. Fíjense ustedes que siempre se presenta o está en el ideario de cualquier persona que el líder, el que gobierna, el que rige, esté en un lugar alto. O sea, pues inconscientemente nuestra mente está que el que lidere está en un lugar alto, en un lugar importante, casi intocable, sublime, ¿no es cierto? Que no se rebaje con el pueblo, sino que como que su lugar es estar separado del pueblo haciendo lo que tiene que hacer, dirigiendo, gobernando, emitiendo normas, protegiendo al pueblo, qué sé yo. Pero no está mucho en el ideario de la gente el que el mismo dirigente máximo de una nación se arrimangue las mangas y se ponga a obrar como cualquier otra persona. ¿Me explico? O sea, en el ideario general de las personas, especialmente lo que aquí se está buscando y lo que buscaban era un héroe, por así decirlo, la figura del héroe es eso, es la de ser héroe, no la de servir. Y aquí lo que el Señor Jesús nos está diciendo y nos va a dar algunos argumentos para entender
que la figura del Mesías, si bien a la larga termina siendo lo que cualquiera de nosotros esperaría, que venga con un reinado victorioso y tal, que nadie se le interponga, resulta que aquí el héroe muere. ¿De acuerdo? Y eso es lo que choca en la mente de cualquier persona. ¿Cómo es que el líder, la figura máxima de todo, termina muriendo? Y tiene que morir. Y es necesario que muera. Ese es un problemón, ya les digo, teológico. ¿Ya? Es un problemón. ¿Cómo es posible que, y además, si a eso le unamos que el Mesías es Dios, todavía más, cómo es que Dios muere? ¿Ya? Es un problemón. Explico. Para nosotros es muy fácil decir si el Señor Jesús vino para morir. Ya, pero si a eso le unamos y le vemos todo eso, vemos que es un problemón. Es algo que a nuestra mente es muy complicado de entenderlo y explicar. Sin embargo, aquí el Señor Jesús y el que escribió Marcos redacta esto, fíjense ustedes, a partir del tercer anuncio, ya lo que todo vimos a partir del número 3, la enseñanza y todo lo demás, la anterior semana, a partir de eso pasa esto que parecería que es un tema por autoridad, que el que quiera ser grande sea el último, que no sé qué, que no sé cuánto, pero en el fondo lo que está hablando es de cómo es que iba a ser posible, bíblicamente hablando, que esa muerte se dé. ¿Por qué era necesario que muera? Porque era necesario que sea entregado a los principales, le azoten, le entreguen a los gentiles y finalmente le den muerte y al final, 3 días después, resucite. Eso para nosotros es del ABC, ¿no es cierto? Pero ¿por qué? ¿Cómo así? ¿Y cómo se justifica? Y una vez más, preguntémonos, y eso para nosotros es un poco más fácil porque las evangelios, digamos, los evangelios, y como tal, las cartas después que vinieron, los escritos posteriores a los evangelios, demás, Pablo y los demás, explican eso. Pero pongámonos un momento en el momento de los que están leyendo esto, Marcos, y resulta que a esta época, uno de los que está aquí protagonizando esta historia posiblemente ya murió. O sea, no sé si ustedes se acuerdan, pero me sorprendió a mí encontrar que este famoso Jacobo, que es el que después se le llama Santiago, ¿ya? En Hechos 12:2 dice que ya fue muerto cuando Pablo estaba recién comenzando su ministerio, ¿ya? Fue muerto. Si quieren, le pueden leer, alguien le puede encontrar Hechos 12:2 y va a ver que es Santiago, el hermano de Juan, ponen ahí, que es este mismo Jacob de aquí, que según se hace cuentas por el 44, 45 o 50 después de Cristo, o sea, mucho antes de que esto haya sido escrito, ya murió, fue el primer discípulo en morir. Y cuando esto se recuerda, fíjense con qué calidad o digamos con qué recuerdo estarían leyendo esto. ¿Ya? Y ese dato de la muerte de Santiago va a ser importante, de Jacobo, pues, o de Jacob. Entonces, todo esto, como les digo, por nosotros que ya es el pan de cada día y que como que parecería que no hace falta ahondar, esta pregunta que hacen los discípulos, más allá de ser un tema de sí, hace una apelación entre el servicio y la humildad y que es preferible ser, la humildad, ser humilde porque el humilde finalmente termina siendo exaltado. Más allá de eso, hay un problema de fondo y es el tema este que se ata, como les digo, con el anuncio de la muerte que hace el Señor, de su muerte que hace el Señor. Ahora se viene a decir cómo. ¿Ya? De acuerdo. Entonces, fíjense ustedes. Aquí se les presenta a estos dos hermanos, a Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, como unas personas un poco confiadas de hasta cierto punto altaneras. ¿De acuerdo? En el Evangelio de Mateo, perdón, el relato, según Mateo, perdón, como les decía, le presenta como que la mamá intercede por los discípulos. ¿Ya? La mamá vino y le hizo una petición al Señor Jesús. Aquí no. Y recordemos que Marcos es el primer evangelio. ¿Ya? Independientemente de quién intercedió por quién, el asunto es que está claro que la petición fue fuera de lugar. Si lo vemos con los ojos de Marcos, vemos que son los dos discípulos los atrevidos, ¿cierto? Y todavía aquí en el lenguaje de Marcos es todavía mucho más atrevido, mucho más, sí, eso, la palabra es atrevido, ya, mucho más directo, porque fíjense que le dice, maestro, queremos, o sea, procuramos que nos hagas lo que te pidamos. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, algunos estudiosos lo que interpretan esto y le entienden, una forma de explicar esto es, queremos que nos firmes un cheque en blanco, más o menos lo que él está pidiendo. ¿Ya? O sea, es como que, haznos un favor, que danos lo que yo te quiero, dame lo que yo te pido.
Y eso es como, más o menos, como está obrando al revés. Fíjense, una petición así similar en el Evangelio según Marcos, ya la vimos con el Herodes, con Herodías, ¿se acuerdan? Con la hija, con la sobrina, pues. ¿Se acuerdan ustedes? Que le dijo, pídeme, en cambio, era al revés, ¿no? Pídeme lo que quieras. En cambio, estos, pero con la misma intención, en el mismo sentido, le están diciendo, danos lo que te pidamos. O sea, fíjense, lo que está ahí en el medio, esta es una concepción y una confusión que tienen los discípulos de que el Señor Jesús opera como cualquier dirigente o líder humano. Ese es el primer error. O sea, el primer error está en pensar que el reino de Dios es igual o semejante a un reino de la tierra. ¿Ya? Ese es el primer error. Y ya les digo, y este es un error que quieran o no, se ha metido en un montón de interpretaciones de la Biblia. Pensar que el reino de Dios funciona como cualquier gobierno del mundo. O sea, que Jesús se equipara a las funciones de un rey, un emperador en la época romana, un zar, un sultán, qué sé yo, ahora un presidente. No es así. Y lo que hay que sacarnos de la cabeza es eso. El reino de Dios funciona totalmente diferente. ¿De acuerdo? Entonces, el primer error que cometen todos los discípulos en ese momento es pensar que el reino de Dios, el reino del Señor Jesús, funciona como cualquier reino terrenal. Y en el fondo, el error está en suponer que el reino del Señor Jesús es solamente terrenal. Vamos a ver por qué. El Señor Jesús les frena un poco el carro, como decimos nosotros, les para un poco y les dice, ¿qué quieren que les haga? Y esta pregunta, en lugar de ser complaciente, o sea, de si le están preguntando, queremos que nos pidas, que nos hagas lo que te pidamos, la pregunta parecería sugerir, bueno, ¿qué quieres que te haga? O sea, como que de una, o sea, dalo por hecho. Pero no, la pregunta esta que le hace el Señor Jesús debe entenderse en un sentido de resistencia a la pregunta, como para decirles, ¿qué quieres que te haga? ¿Ya? Y conociéndole al Señor Jesús como es de estas preguntas que el Señor Jesús hace para revelar el corazón de los discípulos, como, donde estaba en ese momento. Y vamos a ver precisamente que de la respuesta que dan es lo que les decía, que habían confundido el reino del Señor, cómo funcionaba. Entonces dice, ellos le dijeron en el 37, concédenos que en tu gloria, ¿no? Nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿De acuerdo? Ahora, ¿esto cómo se entiende? ¿Cómo se debe entender la petición que le hacen los discípulos, estos dos? ¿Cómo se debe entender? La forma más sencilla de entenderlo no es que cuando tú vengas en tu gloria signifique en tu resurrección. Lo que ellos están entendiendo por la respuesta que después el Señor Jesús les da, es que piensan que Él cuando venga en su gloria es que Él va a tener un reino aquí en la tierra, o sea que de alguna manera, por así decirlo, iba a derrocar al César, iba a derrocar a los Herodes y Él iba a reinar. Ese era venir en su gloria para ellos en su momento. Su mente estaba aquí, como dice mi esposa. Su mente estaba aquí. Cuando tú vengas en tu gloria, no está diciendo cuando vengas en la resurrección, en el reino, con todos los ángeles. No, lo que ellos estaban pensando es cuando tú vengas, o sea, cuando ya seas rey, digo, o sea, oye, te pedimos una cosa, muy chiquita, ¿no? Cuando ya seas rey, danos el sentarnos uno a la derecha y el otro a la izquierda. O sea, en todo caso es como que le dicen, el que tú quieras, no me enojo. O sea, tú sabes aquí, nos pones a la izquierda y a la derecha. Aquí hay un asunto, que estas palabras de izquierda y derecha pueden no significar solamente los lados de un cuerpo, la orientación que es, o sea, la derecha o la izquierda, la mano con la que se escribe y con la que no. O sea, no es solo eso. Normalmente se suele decir que hay otra forma de entenderlo, que es como que la derecha el cielo, etc. Pero aquí la petición es mucho más humana, más simple. Y lo que ellos estaban pidiendo, y para que no digamos, ¿no?, que la derecha es lo bueno y la izquierda es lo malo, lo que pasa es que aquí hay que entender una cosa, y es que según estuve investigando, las palabras, ¿ya?, que se utilizan en griego para decir izquierda son dos, y en este relato aparecen ambas palabras que se utilizan para decir izquierda, ¿ya? Es como
Es como en español también tenemos dos palabras para decir lo mismo. Por ejemplo, se dice izquierda y creo que siniestra, si no estoy mal, ¿no es cierto? Igual como se dice derecha y diestra. Son dos palabras diferentes, pero que hacen alusión a lo mismo. Lo mismo pasa acá en griego, ¿ya? La primera vez cuando los discípulos hablan de la izquierda, es una palabra, y cuando el Señor Jesús habla de a la izquierda en el versículo 40, es otra palabra. Sin embargo, ambas palabras tienen un significado similar, y es lo siguiente, que al parecer en griego, según lo que estoy investigando, ¿ya? Es que como siempre, la mano izquierda o el lado izquierdo ha sido simbolizado, ha sido significado como algo, como lo contrario a la derecha en el sentido de habilidad, utilidad, etcétera, pero para no menospreciarle, digamos así, se hace un eufemismo, ¿de acuerdo? Un eufemismo, es decir, una palabra que de alguna manera significa o adorna lo que se quiere decir. Eso es básicamente un eufemismo. Entonces, es como decir, en lugar de decir izquierda, que en el ideario de ellos estaba algo negativo, ¿de acuerdo? Utilizaban palabras para referirse a la izquierda, pero que hablaban de algo diferente. En específico, la palabra izquierda que aparece arriba en el versículo 37 es la palabra, espero pronunciar bien, aristeron, creo que no sé si es esdrújulo griego, aristeron puede ser, ¿ya? Y que esto en el fondo tiene que ver con lo mejor, ¿de acuerdo? Ya, aristerón o aristerón, no sé cómo se pronuncia, tiene que ver con lo mejor o el mejor, ¿de acuerdo? Y la frase que la palabra que también le traducen como izquierda, pero es otra en griego en el versículo 40, es la palabra a ver, ¿cómo dice? Vaya, eunimón, ¿ya? Algo así. Y es igualmente, en la raíz significa el más favorable, ¿sí? El más favorable. Entonces, fíjense ustedes, más allá de decir la izquierda y la derecha y de pronto ponernos a pensar que la derecha es una cosa, significa una cosa y la izquierda es otra cosa, lo que ellos están haciendo es una petición muy mundana, muy sencilla, digamos, muy de este mundo, una petición muy humana, en el sentido de cuando tú seas rey, porque al parecer, pensando así, explicando un poco más, parafraseando lo que ellos quisieran decir entre líneas, porque al parecer es del rey, ahí vas a ser el rey. Cuando tú ya seas rey, danos cargos, danos dos cargos importantes, eso es lo que les quiero decir. ¿Ya? Y por un momento, en este pasaje al menos, lo que están pidiendo los de estos dos discípulos no es danos a mí que reine una cosa y a mí el otro, y es una contraposición entre lo bueno y lo malo. O sea, aquí derecha y izquierda, ambos significan o implican posiciones de poder, de autoridad. O sea, querían un cargo público, digamos, y querían un cargo. ¿Ya? Estaban, como se dice, intentando hacer, ¿cómo es? Sí, palanqueándose, como se dice aquí. Ay, se me escapa el nombre como es del delito ahora. Como tráfico de influencias, alguna cosa así. Ya, o sea, danos algo, danos un puesto, danos un cargo. Ya, entonces, eso es lo primero para que no pensemos, como les había dicho en algunos casos, no siempre que aparezcan las palabras derecha e izquierda van a tener el significado que pueden tener en algún otro contexto. En este caso, las palabras derecha y izquierda significan ambas puestos de importancia. ¿Ya? Puestos, como diríamos ahora, puestos de confianza del rey. Eso es lo que querían ellos. ¿De acuerdo? Para no hacernos mucho lío que la izquierda que la derecha. ¿Ya? En todo caso, lo que le dicen es, cuando tú seas rey, danos cargos. Es lo que quiere decir. ¿Sí? Carmita. Hola hermano, shalom. Bueno, se me ocurre, ¿no? Que en esos cargos de importancia señalados como derecha o izquierda podría pensarse en que ellos tengan autoridad, ya sea el uno para como condecorar al que se ha portado bien y el otro como para castigar al que ha hecho mal, tal vez viéndolo, o sea, desde la perspectiva están haciendo como jueces, pero el uno para que haga la misión de honrar y el otro quizá para castigo o condenar, se me viene a la mente, no sé. Tendría sentido, pero el asunto, o sea, tiene sentido, digamos, pero el asunto es que en esa época los que dirigían tenían potestad para las dos cosas.
Se tenían tanto potestad para premiar como para Sí, se castigar, digamos. entiende eso, ¿no? Pero ya que los dos querían, entonces, aunque sea, divide la función, pero tómanos en cuenta, no sé. Exacto, sí, en el fondo lo que están pidiendo más que lo que significa izquierda y derecha, como les decía, es que están pidiendo un cargo de cercanía. Querían ser los segundos al mando, eso es lo que querían ser, ¿ya? Es lo que estaba detrás de la petición, ¿ya? Querían ser importantes, ¿ok? Ahora, fíjense lo que le responde el Señor Jesús, ¿no? Lo que le responde el Señor Jesús es, entonces Jesús les dijo, no saben lo que piden, ¿ok? Y esto se puede entender de diferentes maneras. Normalmente se le suele entender como que, primero se suele entender que la petición es a futuro, es en el reino celestial, cuando tú vengas en tu gloria, o sea, como cuando vengas en la resurrección o alguna cosa así, ¿no? Con tu reino y tal. Primero. Entonces, y en ese sentido, la petición todavía, si fuera así, sería mucho más grosera. Entonces, o sea, cuando vengas en la resurrección, danos y todo lo demás. Y resulta que, como les digo, parece que no es la petición tan así, es mucho más aterrizada, mucho más terrena, ¿ya? Y por eso la respuesta que dice es, no saben lo que piden, ¿ya? Y ahora les va a decir por qué no saben lo que piden, ¿ya? Y aquí fíjense lo que les dice, y por eso la respuesta que les da apunta a que toda la pregunta era muy humana, y que no estaban conscientes, y en el fondo ese es el asunto. Al parecer, hasta ese momento, los discípulos no estaban conscientes de qué mismo era que venía a hacer aquí el Señor, por así decirlo, en su primera venida. ¿De acuerdo? Entonces dice así. Y fíjense lo que les pregunto. ¿Pueden beber de la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y la respuesta es, podemos. ¿Ya? Y el Señor le dice, ciertamente, no, del vaso, de la copa que yo bebo, beberán. Y con el bautismo que yo soy bautizado, serán bautizados. Ahora, aquí sí hay que entender qué es cada cosa, que es esto de la copa y el bautismo. Y para ya dar una pista, digamos, en este caso, beber de la copa y ser bautizado con el bautismo es lo mismo. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿qué es eso? Y aquí sí el Señor Jesús le está hablando más allá de, evidentemente, de que vamos, que es físicamente posible incluso, ¿no? O sea, ¿puedes compartir el vaso? Sí. Obvio, podemos compartir el vaso, nos igualamos al tomar del mismo vaso. Y podemos estar en una misma situación de inmersión, de un ritual si se quiere, que vamos a ver a qué se refiere, pero podemos estar todos en la misma situación de un mismo ritual, de un mismo procedimiento, sí, sí podemos, ¿ya? O sea, el asunto, en el fondo aquí, lo que está diciendo es que hay situaciones en las que somos iguales, en las que estaremos, digamos, sujetos a lo mismo. El asunto aquí entonces, si es así, ¿no es cierto? De que el Señor Jesús lo que le está diciendo entonces que hay momentos o hay cosas en las que sí podrán ser como Él. Entonces, fíjense ustedes que ahí es lo que les revela el corazón del Señor y dónde está el corazón de ellos. Danos el sentarnos a tu derecha y a tu izquierda, no es que le están pidiendo una prerrogativa así nomás, sino lo que ellos estaban queriendo es en el fondo ser como Él. Porque si no sé si notan, y esto se nota de la respuesta, pueden hacer lo mismo que yo, en pocas palabras está diciendo. Y ellos dicen, estas dos cosas sí. Y el Señor Jesús le dice, sí, ¿ya? Pero en sentarles a la izquierda o a la derecha, eso ya no me corresponde a mí, es lo que le dice. Ahora, antes de esto, hay que ver qué mismo es esto. ¿Será que solamente se refiere literalmente a compartir la copa o sumergirse en la misma agua bajo el mismo ritual, el mismo procedimiento? Parecería que no. Parecería que aquí las palabras del Señor Jesús sí se pueden entender de una manera más pedagógica, es decir, que está enseñando algo más. ¿De acuerdo? Ahora, en ese sentido, la pregunta es, ¿qué significa esto de beber la copa, ya? Y ser bautizado con el bautismo. ¿De acuerdo? Esa es la pregunta. ¿Qué es? Una pista. Ambas cosas son lo mismo. ¿Qué es beber la copa y qué es ser bautizado en el bautismo? ¿Qué creen ustedes? Ser copartícipes de los padecimientos de nuestro Señor.
¿Por qué decimos eso? Porque cuando él estaba orando en Getsemaní, él a ese padecimiento le llamó la copa y cuando oró dijo, si es posible, pero como no era posible, la bebió. Y por otro lado, el bautismo también es eh, que Dios nos ha llamado para, dice que cuando venga el Señor Yehoshua o el Ruach de la santidad, Él nos bautizará en Ruach de santidad y con fuego, ¿no? Y el fuego tiene que ver con refinamiento, pruebas, padecimientos por causa de su nombre. Entonces, ese tipo de bautismo es el que está hablando aquí, ¿no? De sumergirse en las aguas y el ritual que por medio del cual hacemos una confesión pública de ser hechos partícipes de la fidelidad de nuestro Señor, sino ya de caminar como discípulos de Él. Ujú, ujú. Vale, gracias, Carmita. ¿Alguien más? ¿Qué es esto de beber de la copa y qué es esto de ser bautizados con el bautismo? ¿Qué es eso? ¿Quién se anima? Implica, implica identificarnos como ser pueblo, como ser parte del mismo pueblo o del mismo cuerpo, o también podría ser como el sacrificio, ¿no? Porque la copa y ser bautizados también implica como una muerte y luego una vida, Ujú. pensamos. Vale, muchas gracias. ¿Qué les parece si simplificamos un poco el lenguaje? Porque la palabra bautismo es tramposa en el Nuevo Testamento. Es tramposa, ¿por qué? Porque nosotros tenemos asociada a la palabra bautismo un cierto ritual, o sea, un procedimiento, ya, un cierto procedimiento, por decir ritual, digo yo, un cierto procedimiento, ¿ya? Pero si vamos al texto así como tal, el verbo bautismos, ¿ya? Es inmersión. Y si yo leo como debería traducirse, ¿no es cierto? Literalmente diría, y pueden ser inmersos, ¿no es cierto? O sumergidos en la misma sumersión o inmersión en la que yo me sumerjo o me inmerso, es la pregunta. Y si es así, ¿qué nos parece? Fíjense que si yo ya no digo bautismo, sino digo inmersión, ya no conecto necesariamente con el ritual, con el procedimiento del bautismo, que decía Carmita, de declaración pública y demás. Ato con algo más. ¿Qué les parece? ¿A qué se refiere entonces? ¿Qué creen ustedes? Carmita nos había dicho que es, precisamente tiene que ver con el padecimiento, haciendo referencia a cuando Jesús estaba en el Getsemaní, pasa esta copa de mí, ¿cierto? Y que el bautismo, la inmersión, tiene que ver con el refinamiento de la persona. Así que tiene que ver en ambos casos con el padecimiento. ¿Qué creen ustedes? O de pronto hay alguien que opina algo diferente, con fundamento si es que se puede. eh, Es la muerte. la muerte. El Señor Jesús murió, nosotros Ujú. también moriremos, pero la diferencia es que el Señor resucitó al tercer día y nosotros esperamos la resurrección cuando Él venga. Eso es la copa y el bautismo. Ok, Ujú. vale, muy bien. Ahora les pregunto una cosa. Estas son de estas figuras que a lo mismo se funciona de la misma manera que la izquierda y la derecha. No siempre se tienen que entender en el mismo sentido, exclusivamente todas. Puede calzar, en este caso calza. Y de hecho, calza tanto que, por eso les decía, si leemos luego Hechos 12:2, resulta que uno de los que está pidiendo esto, al momento en el que esto está siendo escrito, ya no estaba vivo. Santiago, este es Jacobo, el momento que esto estaba siendo escrito, o sea que el Evangelio de Marcos, que se ve por el 60, por ahí,
ya llevaba unos 10 años muerto o más. Fue uno de los primeros discípulos que murió. Santiago Jacobo. Entonces, si fuera así, fíjense ustedes, cualquiera diría, claro, o sea, tanto fue partícipe que fue uno de los primeros de morir. Vamos más allá. ¿De acuerdo? ¿Será que solamente es eso? ¿Solamente lo malo? ¿Solamente algún aspecto negativo tiene que ver esto de la copa? O sea, negativo en el sentido de padecer, de alguna cosa. Y ahí les recuerdo, ¿acaso fíjense ustedes, en los Salmos hay muchas referencias a la copa, la figura de la copa, y el famoso Salmo 23, ¿se acuerdan cómo culmina? Mi copa estará rebosando y también beberemos la copa de la salvación. La salvación. Exacto, levantaré, ese es el Salmo 116, ¿no? Levantaré la copa de la salvación. Y sin ir muy lejos, en Pesach, ¿se acuerdan que hay varias copas? Y la última es del regocijo, ¿cómo es? De la salvación y demás. O sea, hay un montón de copas. ¿Qué mismo es esto de la copa? ¿Es algo solamente con carga negativa? Y el ser inmersos, como yo le decía a Carmita, ¿es solo el refinamiento o también algo más? Esperanza. Es también esperanza, es ser llenos del Señor, ¿o no? Ser inmersos. Y ahí viene el asunto. Es que beber de la copa, ¿ya? Es un acto y es un símil de términos generales. Depende del momento en el que se aplique. Pero, ¿acaso no participamos realmente de la copa? O sea, participar de la copa significa participar de todas las experiencias. De la salvación. De todas las experiencias. Eso es en términos generales. No solo los padecimientos. Claro que sí, los padecimientos. Al punto, como les digo, que este Santiago murió. Ya, fue el primer mártir y demás. ¿Ya? Y se recuerda en el libro de los Hechos. ¿Ya? Pero no solo. O sea, mayormente están asociadas con actos un poco de castigo, digamos. O sea, recordemos las copas del juicio en Apocalipsis. Ya, que la gran ramera dio de beber su copa. No sé qué. Ya, está relacionada la figura de la copa con aspectos, digamos, de castigo, de sufrimiento, no agradables, por así decirlo. Pero no solo. La figura de la copa también refiere a cuestiones positivas. La copa de la salvación, mi copa está rebosando. Que, por ejemplo, estaba leyendo una interpretación a propósito de esto de la copa rebosando del Salmo 23, que decían, cosí rebayá, se dice ahí, no sé, mi copa está rebosando, pero en realidad lo que decían es, ¿qué significa esto de cosí rebayá? Decía alguien, lo que pasa es que, decía rebayá, no me acuerdo cuánto era, que el valor numérico era 300 no sé cuánto, y a alguien se le ocurre decir, rebayá significa que la copa de David en la vida venidera iba a tener no sé cuántos, 300 y pico de loj, o sea, como decir, de litros, de esa medida capacidad, y eso significa que es una vida eterna, o sea, es eso del asunto. Pues fíjense, la copa abundante es la vida eterna. Entonces, fíjense, entonces, no solo, sí. O sea, sí es cierto que no solo, sin embargo, como estamos viendo en el contexto de Pesach, la copa se relaciona más estrictamente a ese contexto y eso es algo en donde, o sea, la diferencia entre, a ver, lo que quiero decir es que cuando nuestro Señor pone su vida, Él dice, yo pongo mi vida, ¿no? Uh-huh. Y cuando en Filipenses habla de la humillación y la exaltación de nuestro Señor, la humillación es que Él se despojó, Él se humilló, Él se hizo siervo hasta la muerte. Uh-huh. Y luego, por causa de la justicia, fue levantado. O sea, como que la parte hermosa, la parte de la resurrección es como algo que ocurre sí o sí después de esa humillación. Después, entonces la parte que a nosotros nos toca es beber la copa, es permitir ser sumergidos como decir, en esa muerte, participando con nuestro Señor, que lo otro es como consecuencia natural. Sí, participar de lo primero engloba lo segundo, pero sí es un énfasis con relación a los padecimientos,
que evidentemente serán manifestados. Ustedes quieren gloria, ustedes quieren reinar conmigo, pues este es lo primero. Ujú. Vale, muy bien. Y por ahí vamos. El asunto, a lo que yo quería decir, es que esta palabra padecimientos no me gusta, a mí personalmente. Puede ser un tema de gusto mío. Por lo siguiente, porque tiene una connotación, o sea, tiene una carga valorativa la palabra mal, negativa. Porque padecer no suena feo. Al oído cristiano tiene una connotación de refinamiento, de una transición a algo mejor, de que el padecimiento en algún punto es necesario. Sin embargo, me gustó encontrar otro significado, o sea, otra palabra que creo que aclara mejor el concepto, ¿ya? Y por eso les decía, asociar solamente la copa con el padecimiento no, no da todo lo que quiere decir. O sea, es como ver a medio gas, digamos. No me parece que da todo lo que tiene que significar. ¿Qué es lo que quiere significar? Y beber la copa y ser inmersos en la inmersión y demás, no es otra cosa sino hacer la obra de siervo. Eso es el asunto. ¿Qué es lo que dice abajo? Ustedes van a ser diáconos y van a ser esclavos, van a hacer servicio. Eso es beber la copa. Entonces, no solo es del padecimiento, porque cuando pensamos en padecimiento, por cómo funcionan las palabras, podemos seguirle llamando padecimiento si quieren, pero refinando el concepto. Entonces, el asunto no es que el Señor Jesús nos llama a padecer o que el padecimiento, a sufrir, estar ahí tristes, heridos, ahí cabizbajos, no sé, en cárceles, así en prisiones, o ver ver la vida lúgubre, triste, gris, así. Pero estoy padeciendo por el Señor. Que sí, puede ser en algún momento. Pero lo que les digo es que lo que entendí es lo siguiente. Beber la copa y ser inmerso en la inversión y demás, tiene que ver con el servicio, así de sencillo. Es eso. Eso es beber la copa. En el Sí. sentido que aquí se está hablando. Es eso. Y es también relacionado con lo que habíamos estudiado hace tiempo que nos enseñó el hermano Eric, el tema de comer y beber, ¿no? El beber es poner en práctica lo que pues hemos recibido como enseñanza. Exacto, es que es el servicio. Es eso. O sea, no hay otra forma de poner en práctica sino a través del servicio. Es eso. Es que es eso. A eso me explico. Esa es la puesta en práctica. La puesta en práctica no es otra cosa sino el servicio. ¿Ya? Es eso. Entonces, fíjense ustedes. Y el asunto es que, por eso es que aquí hay una argumentación, digamos, una forma de pensar, digamos, del Señor Jesús bastante compleja, bastante, digamos, minuciosa, que está hablando de muchas cosas a la vez. O sea, lo que le está diciendo en un primer momento es, no piensen que este es un reino de esta tierra, que es lo que les va a decir más adelante. Mi reino no funciona igual que el de esta tierra. ¿Ya? Yo lo que vengo a hacer ahora es a servir. Y lo que les va a tocar hacer a ustedes es servir, es hacer lo mismo que yo. En eso somos iguales. Ahora mismo en eso somos iguales. En que a ustedes les va a tocar también servir a sus demás hermanos y demás. En el ámbito que les toque, pero van a estar sirviendo. ¿Ya? Es lo que les dice. Entonces fíjense que esta metáfora de el beber de la copa y ser inmersos es eso, es el servicio. Porque ¿en qué somos iguales del Señor Jesús? En el servicio. ¿Me explico? ¿En qué nos ha hecho copartícipes de su obra y todo demás? Ser siervos. Es eso. Eso es en lo que nos igualamos. La metáfora esta de comer lo mismo, en el fondo, es un ámbito de igualdad. Eso es lo que está diciendo. Entonces, por eso es que más allá de qué significa la copa y el vino, es en qué nos igualamos con el Señor. En qué nos hace Él partícipes de algo de sí mismo. Pregunta, ¿nos ha hecho partícipes ya de su gloria, de su semejanza? No, todavía no. Vamos a eso, sí. Pero ahorita mismo, ¿en qué somos, en qué nos ha metido ya? En su obra, en su servicio. Y eso es lo que no cachaban los discípulos en este momento. Ellos querían lo otro. Pero el Señor Jesús lo que les dice es, no, mi reino funciona al revés. Primero ustedes son partícipes del servicio y después, o sea, ustedes comparten conmigo el servicio y después viene el otro. Y del otro ni se preocupen, ni tienen que pedir.
Eso es lo que le está diciendo, si lo vemos. Entonces, fíjense, por eso es que les dice, él, ahí en calidad de siervo, ¿ya? Y está diciendo, a mí en calidad de siervo, ahorita mi prioridad no es preocuparme en quién se sienta a la derecha, o sea, quién gobierna conmigo y quién no. Porque por último, eso ya está determinado. ¿Ya? Y ahora lo vamos a ver a qué se refiere este tema. Algunos plantean que aquí este versículo 40, da como entender una dicotomía entre Jesús y Dios. Porque como dice aquí que a mí no me es dado, ¿cierto? El sentarnos no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Entonces, algunos sugieren que ahí está clarito el tema este de ahí está clarito, está que son dos, ahí está el Padre y él mismo no sabe, él mismo no puede. Y el asunto es que hay que entenderlo en las funciones. Si el siervo, o sea, que ahorita está en calidad de siervo, como explica Filipenses, como decía Carmita, está en calidad de despojado y tal, viene a cumplir una determinada función, es eso, aún no viene a poner coronas y a premiar a la gente. Entonces están pidiendo algo que todavía no corresponde. Por eso le dice, ustedes no saben de qué están hablando. Están totalmente desconectados del plan. Ahorita lo que corresponde es dar mi vida. Ya después vengo a lo demás. ¿Ya? Por eso le dice cambien el chip, básicamente. ¿Ya? Entonces esto del 40, de que a mí no es mío darles quien se siente, sino a los que ya están, tal, es por eso. Una, porque el Señor Jesús estaba cumpliendo su objetivo en ese momento, que era venir a dar la vida, ¿cierto? Y lo segundo es que cuando dice que aquellos para quien está preparado, es precisamente porque digamos, esto se hace un símil con el último versículo, con el 45, que es con los muchos, a los muchos que él vino a salvar. A ellos es a quien está, digamos, reservado el gobernar juntamente con el Señor. ¿De acuerdo? Y eso lo vemos en Apocalipsis, lo vemos en Daniel y en algunos otros lugares, en donde el rey, el hijo del hombre en Daniel, reina juntamente con todos sus santos. Y ahí sí es servido y no viene a servir. Si nos damos cuenta. Entonces, fíjense, eso es lo que está diciendo básicamente acá. O sea, lo que él está haciendo, en pocas palabras, para no hacernos mucho lío, en este pasaje, no está hablando, digamos, solamente de un ámbito de, oye, rebájate, no seas altanero, no seas atrevido, no seas altanero. Lo que le está diciendo en el fondo, una cuestión más profunda es, entiende bien cómo funciona mi ministerio. Entiendan los dos que ahorita mismo no voy a venir a reinar. Ahorita vengo a dar mi vida. Y a ustedes nos vamos a igualar en esas porque también les va a tocar ponerse de siervos. ¿Ya? Y si fuera necesario, darán su vida también. ¿Ya? Eso es lo que le está enseñando el Señor Jesús. Que su reino no es igualito al de este mundo. ¿Ya? Que hay que hacer una cosa previa antes, ¿cierto? Y que segundo, que pues a la final, digamos que lo único que se igualan con el Señor en lo que nos hace a todos partícipes, a ellos, todos los demás, igual a Él, es en la calidad de siervos ahorita. Es eso. Que es lo que dicen en Colosenses, estoy mal esto de que Él mismo dio ejemplo de despojarse y todo lo más, del mismo tal. Pues en eso somos iguales. ¿Ya? Ya les digo, en eso consiste la metáfora esta de la copa del pan. Es en qué somos iguales. ¿En qué somos semejantes, digamos, con el Señor? En gloria y honra, ¿no? Todavía no, ¿no? Y por así decirlo, no lo seremos. ¿Ya? Igual, seremos iguales a Dios, es la mentira del diablo, ¿no es cierto? Pero ¿en qué sí nos ha igualado Él, o Él ha compartido una parte de su dignidad, digamos, con nosotros? En que Él se hizo siervo. Y nos toca hacer nosotros también. Eso es. O sea, en la obra, ¿qué toca hacer en esta tierra? En eso somos iguales. Exacto. Y para eso nos da su espíritu, su mente, sí, pero nos ha hecho siervos. Así como Él se hizo siervo, nos ha hecho siervos. Por eso sigue diciendo, bueno, hasta ahí termina este tema de la pregunta con ellos. Al parecer esto genera un malestar entre los otros 10 discípulos, con los discípulos restantes, los 10, ¿no es cierto? Y al ver que había este altercado ahí, dicen el 42, ¿no? Jesús llamándolos les dijo, ¿saben? Y aquí va el tema. Yo por eso les decía, el tema aquí, como se ve aquí, hace un contraste el Señor Jesús entre cómo se gobierna aquí en el mundo y cómo es que gobierna, cómo es el reino de los cielos.
¿ya? ¿Y por qué era necesario que pase así? Y el asunto es este, dice, ustedes saben que los que, y aquí ponen, no, son tenidos por gobernantes. Literalmente dice, los que parecen gobernar. Y es muy interesante esta forma de decir. No dice, como les digo, son tenidos por gobernantes. Que si ustedes le rascan un poquito, fíjense ustedes que la forma en cómo aquí Marcos lo presenta, o sea, supone que el gobierno aún en esta tierra es una ficción. Por como dice, los que son tenidos por gobernantes. Una forma como muy ligera, digamos. No dice los que gobiernan. O sea, de alguna manera Marcos está dando un mensaje ahí entre líneas de que los gobiernos de las naciones o de los gentiles son gobiernos ficticios. El verdadero reino es otro. Eso es lo que está diciendo entre líneas ahí. ¿Ya? Por eso diría así. Ustedes saben que los que parecen gobernar las naciones o los gentiles se enseñorean de ellos. ¿Ya? Y sus grandes ejercen sobre ellas autoridad, o sea, dominio, les mandan, pues. O sea, tienen capacidad de gobernar. ¿Ya? Entonces, ¿qué le está diciendo? En pocas palabras, ustedes comparen o noten cómo es que funcionan los gobiernos de esta tierra. Primero, que son una ficción. Es una cosa que no es así. A los ojos del Señor el único rey es Él. Y todo lo que hay aquí, el sistema de autoridades, gobiernos, imperios, reinados, todas las formas de organización humana es eso, es una organización humana. Que el mismo ser humano se ha dado formas para no matarse, ¿ya? O para matarse con reglas. ¿Ya? Y así eso, ¿ya? Eso es lo que les da, por eso le dice, fíjense ustedes, los que parecen gobernar, ¿ya? Primero que parecen gobernar, no es que realmente gobiernen, es una idea que ellos mismos se han creado. Y segundo, los que parecen gobernar, fíjense cómo lo hacen. Lo que les está diciendo, como les comentaba, es comparen las formas de gobernar. Estén conscientes de cómo funciona cualquier gobierno de esta tierra. Y lo que está hecho es para eso, para enseñorearse, como dice ahí, o sea, para ejercer señorío, o sea, para demostrar que alguien es superior al otro, pues. Eso es lo que está diciendo. Para demostrar que alguien es más poderoso, más fuerte, más lo que sea que otro. Para eso están los reinos en esta tierra. Para eso es. ¿Sí? Eso es todo. Por eso es que cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? Que estemos, digamos, en algún país democrático, en este mundo, democrático o no, en este mundo, nos vamos a dar cuenta en el fondo, y por eso no hay que caer en la ilusión de todo lo que nos ofrece este sistema, ¿no? Es que parecen gobernar, son ilusiones, son artimañas creadas por el mismo humano, seguramente con inspiración del Satanás, para sus propios fines. Es eso. O sea, y no hay que tampoco darle mucha caña a eso y decir, ay, es que es eso y ya está. O sea, el cristiano, digamos, debe estar convencido, debe estar seguro de que esta cosa es una cosa que bíblica no es. Ya. Y no hay que pedir peras al olmo. Que le voy a pedir a un gobierno laico, o sea, que respete la Torah por ningún lado. O sea, seríamos demasiado ingenuos si es que pidiéramos eso. Ya. Hay otros mecanismos para, sí, pero por sí, todo está mal. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de partida, dice, ustedes, lo que está diciendo el Señor Jesús es, parece que piensan o han conocido solamente la forma de gobernar humana. Que ustedes creen que así mismo funciona acá. Ahora mismo. Y lo que el Señor Jesús les dice, no es así. Y aquí en la Reina Valera ponen en futuro, no será así entre ustedes. Pero el Señor Jesús ahí está hablando en tiempo presente, no es así. Dice, aquí entre nosotros no funciona así la cosa. Y lo que el Señor les dice es, el que quiera hacerse grande entre ustedes, será el servidor, será el diácono. Y acuérdense ustedes que esto de diácono tiene una connotación más de servicio a las mesas. No era, y así que viene una matización, el diácono era una persona libre. Era una persona libre en la época, ojo, no era un esclavo, era una persona libre, pero que podía adquirir en algún momento una calidad de servicio. Es el diácono.
pero no perdía su calidad de libre. Sin embargo, en el siguiente versículo, que dice, y el que de ustedes quiera ser el primero, será el siervo de todos, ahí aparece la palabra duolo, que es esclavo. Entonces, fíjense, incluso aquí la traducción intenta hacer una diferencia entre las dos palabras, ¿no? Pone servidor arriba y siervo abajo. Arriba dice diáconos y abajo dice siervo. O sea, lo que está diciendo es, ustedes aquí incluso van a llegar a tener, puede que lleguen a perder su libertad, o sea, a actuar en calidad de esclavos. Y fíjense ustedes, y esto es un contraste que a la mente humana no le cuadra. Ya, a nosotros como cristianos, por el mismo ejemplo del Señor Jesús, nos cuadra y nos hace sentido que el rey se humille y sirva al punto de dar su vida. Pero a la mente humana no. Es más, si es que una autoridad quisiera ponerse haciendo las veces de un siervo, ¿qué le dicen? No, 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 usted no. O sea, imagínense que el presidente de la República, por poner un ejemplo más cercano, el presidente de la República diga, es que hoy mismo no sé, quiero yo ponerme a cultivar mi propia comida y que se vaya a comprar un terrenito y él mismo estará abonando, él mismo estará sembrando, él mismo estará ahí regando, aporcando. Que lo van a decir, no, 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 señor presidente, ¿cómo va a estar usted aquí? No, nosotros lo hacemos por usted no. ¿Ya? Entonces, para nosotros es muy fácil relacionar esta idea de servicio como un camino a la grandeza, digamos, como la puerta hacia que alguien premie aquello. Pero en la mente humana no. Y es más, si ustedes se dan cuenta, actualmente prima esa ideología. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero actualmente mucho prima esto de me compro esto porque lo tengo, porque lo quiero y porque lo merezco. O sea, porque lo tengo y lo quiero y lo merezco. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, cómo ha cambiado el discurso, por ejemplo, en las premiaciones. ¿Ya? Vean ustedes cualquier concurso, cualquier competición, lo que sea, y cuando a veces les toca dar un discurso, muchos, cada vez más, ya no agradecen a los papás, al profesor, al entrenador, se agradecen a ellos mismos. Me agradezco a mí porque yo me lo merezco, yo me esforcé y yo. O sea, lo que quiere decir es que la idea de grandeza, en la generalidad, no está asociada a la idea de servicio. El grande es grande. Nunca siervo, siempre grande. Y fíjense ustedes que eso se promueve mucho. O sea, nunca siervo, siempre grande. Esas ideas no se llevan bien, son opuestos, incluso son opuestos lógicos. El que es rey no puede servir, es ilógico que el rey sirva, que el rey sirva. Y es ilógico que el que sirve, rey. Son ideas que son contrarias de nuestra lógica humana. Sin embargo, el Señor Jesús aquí, por eso mismo le dice, es que mi reino no es de este mundo. No funciona así. Mi reino tiene otra lógica, fíjense, tiene otra lógica en el que el servicio es la base. Porque resulta que el reino de Dios opera, por así decirlo, en dos momentos, es la forma de entenderlo. ¿Cómo es que el Señor, siendo rey, vino acá y se humilló? Por eso, porque es que su reino opera en dos momentos. Es la forma sencilla de entenderlo. ¿Cómo es que el Señor Jesús vino a morir? Porque es que opera en dos momentos. Es así de sencillo, opera en dos momentos. El primero, para dar su vida, y el segundo, sí, para reinar. Así de sencillo. Por eso dice, porque el Hijo del Hombre, Mesías, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Ya? Ahora, esto que está aquí es un contraste y está haciendo alusión al menos a dos figuras bíblicas que están en el Antiguo Testamento. Y estas dos figuras bíblicas son las de Daniel 7, el famoso Hijo del Hombre, ¿no? Con el anciano de días y todo lo demás. ¿Ya? Daniel 7 creo que es a partir del 10, puedo equivocarme, pero la figura de ahí. Y también con Isaías 52 y 53 que habla del siervo sufriente. A ver, les repito, es Daniel 7, creo que es a partir del versículo 10, cuando habla del Hijo del Hombre, e Isaías capítulo 52 y 53, la parte que habla del siervo sufriente. ¿Por qué? La parte del siervo sufriente, por cuanto precisamente se hace referencia a eso, a que dio su vida y fue lacerado, y su vida
fue en salvación de muchos, y eso dice literalmente Isaías 53 al final casi, ¿no es cierto? Y por otro lado, se relaciona mucho con esto de Daniel 7, por cuanto cuando ustedes lo lean, y eso les dejo de tarea para que podamos reflexionarlo en casa y lo comparemos, y hagamos el ejercicio como los de Berea, ¿no es cierto? A ver si todo lo que estamos diciendo acá es cierto. Puedan ustedes revisar en Daniel 7 que hay un contraste, porque el Hijo del Hombre, aparece la figura del Hijo del Hombre, ¿no es cierto? Según Daniel 7, le es dado dominio todo lo demás, incluso sobre una bestia, y le gana y todo lo demás, y después él se sienta en el trono junto con todos sus santos y reina. Y dice, y le servían. ¿De acuerdo? Entonces, si leemos en Daniel 7, que hay la figura, o sea, que la figura es del rey, del Hijo del Hombre, si la figura del Hijo del Hombre que hay en Daniel 7 es que el Hijo del Hombre le es dado reino, dominio y todo lo demás, y se sienta y reina junto con un grupo de sus santos, y que además es servido, es todo lo contrario que dice acá. Porque acá el Hijo del Hombre ni le es dado poder ni gloria, sino que está dispuesto a la muerte, ¿no es cierto? Segundo, a los suyos tampoco les da una capacidad de gobernar, sino que aquí les manda a ser esclavos incluso, ¿me explico? Y además va a terminar muriendo. ¿Cómo se explica esto? Entonces ahí es donde volvemos a la dicotomía. O es que el Señor Jesús, que mismo pasó, o sea, o es que la figura del Mesías es un rey poderosísimo, o es alguien que viene a dar su vida, que mismo. Y ahí es donde se complementan las dos cosas. Y ahí es lo que el Evangelio nos aclara todo. Es que Dios es rey, pero en su plan estuvo despojarse, lo que explica Colosenses y todo lo demás, estuvo despojarse, venir acá a enseñar la calidad de servicio que hay que adoptar en esta tierra, vencerá la muerte, resucitará, y después sí viene como el Hijo del Hombre glorioso, victorioso y todo lo demás, y nos compartirá esa parte, digamos, esa potestad de gobernar, de ejercer dominio, ¿no es cierto? Y ahí sí, Él, junto con nosotros, seremos servidos. Fíjense ustedes, lo que además nos está diciendo, en pocas palabras, es, no crean que en este mundo ustedes van a ganar algo por servirme a mí. Y así, en todo caso, las recompensas van a ser por el futuro, para cuando Él venga. Y no se preocupen por las recompensas, ni estén pidiendo cuánta cosa. Y usted concéntrese en servir, en ser igual a mí, como diría el Señor Jesús en ese momento. Y ese es el asunto de todo. Por eso es que fíjense ustedes que contrasta mucho, y perdón si me extiendo un minutito, pero creo que es necesario que lo contrastemos con el siguiente pasaje. El siguiente pasaje es el pasaje del ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo, fíjense ustedes, ¿qué dice, no? Entonces, viniendo a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús el Nazareno, ponen ahí, comenzó a dar voces y a decir Jesús, perdón, ahí está al revés, diciendo, Hijo de David, Jesús, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más diciendo, ¿no? Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando él su capa, se levantó y vino a Jesús. Jesús respondiendo le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, mi Señor. Le dijo Rabuní, mi Señor, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, camina, ándate, la fidelidad que hay en ti, o tu educación, te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y esto, digamos que por sí puede ser estudiado como un solo pasaje de cómo opera la señal del Señor y todo el más, se aprecia más, al menos aquí en Marcos, como contraste de la petición de los hijos de Zebedeo. Fíjense ustedes que aquí, como hay un contraste muy claro, los hijos de Zebedeo le dicen, maestro, concédenos lo que te pidamos. Aquí tiene que llamar la atención, o sea, es totalmente diferente. Ellos le toman aparte al Señor Jesús, aquí Él está en medio de la multitud y tiene que hacer bulla. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que es diferente cómo comienza la historia. Segundo, la forma en cómo se refieren. Los de arriba le dicen maestro. O sea, digamos de alguna forma incluso hasta altanera. Acá, en cambio, Él le dice Rabuní, que significa mi Señor, mi abundante, si se quiere, mi Señor sería, ¿sí?
mi Señor. Y fíjense ustedes, la diferencia entre las dos historias es que la primera, ellos dicen, concédenos, o sea, haznos algo que te pidamos, ¿no? Haz lo que nosotros te pidamos, ¿no? Queremos que nos hagas algo que te pidamos. Aquí en cambio cambia. Aquí en esta segunda parte es diferente, porque el Señor Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Si nos damos cuenta. Es el contraste totalmente. Y lo que él pide, fíjense, lo que ellos pidieron es una cosa absurda. Lo que los discípulos pidieron fue una cosa absurda. Este pide no una cosa absurda. Pide una cosa necesaria, algo, digamos, totalmente diferente a lo que los otros eran. Los otros querían ego, querían poder. El otro lo que quería era tener una vida normal, o sea, poder vivir, poder vivir bien, ¿ya? Si yo quiero recobrar la vista, quiero ver de nuevo. Quiero ver de nuevo. Y como le dice, Señor, mi Señor, ¿no? No le dice maestro, dice, mi Señor, quiero ver de nuevo. ¿Ya? Él no le pidió poder sentarme en tu reino. Quiero ver de nuevo. ¿Ya? Era pobre. Y dice, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado y recobra la vista. A los otros les dijo, están pidiendo barbaridades. Algo de su orgullo. Están pidiendo cosas que no son. Y por eso es que con esta historia del ciego Bartimeo, ¿no? Del hijo de Bartimeo, pues es un contraste hermosísimo que precisamente permite evidenciar cómo es que opera el Señor, si se quiere. Y el Señor Jesús nunca va a operar por caprichos humanos, y menos todavía por cosas de este mundo. Por eso es que por pasajes bien entendidos como estos, se caen todas esas teologías de él, es que yo quiero aquí, quiero mi carro aquí, quiero mi casa, como recién veía un video de un predicador, quién será, no sé, tal vez les ha visto, que él compartía su gran testimonio, ¿no? Que decía algo así como, el Señor me habló, Dios me habló y me dijo que haga ¿cómo era? Que haga un gran como garaje, un gran galpón, alguna cosa así. Sí, y él dice, no, pero ¿por qué? Porque es que no van a caber ahí los Ferraris que te voy a regalar. Y se para al frente a pedir plata. Ya, hermanos, tengo que llenar ese galpón y ¿saben qué? Ya construí el galpón. O sea, bien entendido las cosas estas que acabamos de leer, bien entendidas las cosas que acabamos de leer, Señor Jesús le diría, no sabes lo que estás pidiendo. Tú estás pidiendo tu ego, tu poder, estás pidiendo poder aquí. Y eso no tienes aquí poder. Lo que aquí tienes es servicios, todo lo contrario al poder. ¿Ya? Y por eso presenta la actitud del ciego Bartimeo como contraste. Por eso es que estos dos pasajes se entienden en conjunto. Se entienden los dos en conjunto. Los discípulos aparentemente cercanos y todo lo demás, arrogantes, altaneros, y en cambio el otro un ciego, ¿de acuerdo? Un ciego pobre, ¿cierto? Seguramente tal, Señor, mi Señor, que recobre la vista. O sea, no te pido riqueza, pido que recobre la vista. Y además, fíjense también cómo se refiere antes. Hijo de David, Jesús, ten piedad de mí, ten misericordia de mí, apiádate. No le está diciendo, oye tú, sáname, te obligo a que me sanes. No, sáname, es tu obligación sanar, ¿no? Apiádate de mí. Al punto que el Señor Jesús detiene toda la marcha y opera el milagro. Y por eso hace alusión al final a la fidelidad, a la educación de este ciego. Fíjense ustedes. ¿Ya? Entonces, noten ustedes cómo es que se contrasta esto. Y aquí está el Señor Jesús dando ejemplo de que lo que vino aquí es a servir. Y a servir, la mayor forma de servicio es dar su vida. Así de sencillo. ¿Ya? Así de sencillo. Entonces, fíjense, si podemos concluir de algo, digamos, o si podemos concluir con algo esto, es que además estos pasajes de aquí, de qué mismo vino a ser el Señor Jesús acá, que básicamente eso es de lo que trata esto, ¿no es cierto? Estos pasajes
anteceden allá la entrada a Jerusalén. Entraban, eso es la antesala a la famosa semana en la que el Señor Jesús estuvo en Jerusalén, previa a que sea muerto, sea juzgado, mal juzgado, sea muerto y después resucite. O sea, hasta aquí se acaba lo que algunos llaman una segunda parte del libro de Marcos. Que fíjense ustedes cómo complementa y cómo termina de una manera, creo que espectacular. O sea, es genial cómo termina con esto, porque sirve mucho, mucho, mucho para comprender por qué va a pasar lo que va a pasar. Y de dónde tiene que estar mirando. Exacto, pues dónde tiene que, y cómo debemos leerlo. O sea, la forma de leer esto no es una forma histórica. Ah, sí, Jesús vino, murió, sí, un profeta. No, lo que está diciendo aquí es que el Hijo del Hombre, esa figura que ustedes ven allá en Daniel, resulta que antes de que se siente en el trono y todo lo demás, primero pasó por siervo y enseñó el servicio. ¿Ya? Entonces, lo que les quiero decir es que cambiemos un poco el tema este de padecimiento por servicio. Y van a ver que la perspectiva de la vida cambia. Y ahí sí veamos si todo sufrimiento es servicio. Y ahí vamos a ver si es que de pronto estamos sufriendo y no es por servicio, algo habrá que notar. ¿Me explico? Sí, sí me explico. Entonces, fíjense ustedes. Porque ese refinamiento es para un servicio. Exacto, estamos sufriendo en calidad de siervos o no. Eso es lo que quería. Es eso. O es por alguna otra cosa. O sea, aquí el Señor Jesús sufrió, la padeció, o sea, le mataron, le fue condenado injustamente y todo lo demás, en calidad de siervo. Va por un hecho suyo. ¿No es cierto? Y así. Entonces, fíjense, de eso iba precisamente este tema. Entonces, más allá de un tema de egos y todo lo demás, de que tienes que ser humilde y tal, el asunto es que nos pone los pies bien en la tierra por un lado, y nos dice, ustedes ahorita son siervos, tienen que actuar en calidad de siervos. Olvídense de las recompensas que van a tener en el futuro, eso llegará en su tiempo. O sea, no tiene que preocuparte vos por pedir algo siquiera, en ese sentido. Nada, no tienes que preocuparte para nada. Usted concéntrase en ser buen siervo. En ser buen siervo, eso es todo. En ser un buen diácono, un buen esclavo, si se quiere. ¿Ya? Y si de eso se habla, vean, hay suficiente como para ocuparnos de ser un buen siervo en nuestras casas, con uno mismo, con las finanzas de uno mismo, con las cosas que el Señor nos ha dado, después ya con el cónyuge, con los hijos, con el trabajo, con las cosas, con los hermanos, etc. Hay suficientes cosas como para encargarnos de ver si es que soy siendo buen siervo, como para preocuparme de, ay, Señor, dame una... allá en cuando tú vengas, Señor, quiero tener 10 coronas, 20 coronas, una... Olvídense. O peor aún, estar pensando, Señor, dame aquí una cosa enorme, carros, casas, para servir un avión. ¿Para qué? No, está mal, está totalmente desenfocado. Usted piense con mentalidad de servicio. Y eso es beber la copa del Señor, eso es ser inmerso en lo de Él. O sea, si hay que cambiar la mente, hay que cambiar la mente a siervo. Siervo del Señor, siervo de la justicia, evidentemente, pero siervo. ¿Ya? O sea, pues, por hacer un símil y con eso para terminar, el mundo piensa en calidad de siervo y no se da cuenta. ¿Por qué? Porque son siervos del pecado y son esclavos del mundo, y siguen sus concupiscencias, las normas que el mundo le da. No se lo plantean, no se lo cuestionan. Simplemente lo siguen, lo hacen por inercia, digamos, y porque además les es más fácil hacerlo. Bueno, hay que cambiar el chip, digamos, ¿ya? Por el tema de somos siervos de la justicia, he de seguir las normas, los procedimientos, las prácticas, los pensamientos que se operan dentro de este nuevo sistema de servicio. Eso implica desaprender un montón de cosas, aprender otras tantas, refinar muchas otras, y ya, y estamos en eso, ser siervos de la justicia, hacer bien, obrar por el Señor y tal. Eso es todo. Y que se nos quite de la cabeza ideas de
de mega grandeza, y ahora, y lo quiero, lo merezco, y lo decreto. ¿Que ¿Para qué sirven esas cosas? ¿Ya? Yo vivo para servir, exacto. Incluso es un juego de palabras simpático, en eso de que no vive para servir, no sirve para vivir. Ya, básicamente es eso. Ya, básicamente es eso. Pero el asunto es que esto se enfoca en el mundo como un ser humilde, incluso lo utilizan mucho como para, o sea, costo-beneficio. O sea, ponte al servicio de alguien porque después puedes necesitar a esa persona y ganas un favor. Y no es así. Aquí la Biblia nos enseña que no hay que servir por el favor que se obtiene. Olvídense del favor que se obtiene. No, el rédito es el que el Señor nos dé y ya está. El que, como dice, eso ustedes ni se preocupen. Eso está para los que son. Usted preocúpese de servir, de ponerse en calidad de siervo. Como quien dice, eso ya está. Usted ni, Pues más bien ya usted ni se preocupe. Usted ni se preocupe por eso. Ni pida ni nada. Está, olvídese. Usted dedíquese de lo que hay que hacer acá. Que servir. ¿Así? Y ya suficiente les digo, tenemos para servir a los papás, a los hermanos, al esposo, a la esposa, a los guaguas. Un montón de cosas hay en lo que servir. Y ya. En ese sentido van a ver que la vida se simplifica mucho incluso. Porque muchos de los problemas es por eso. ¿Sí? Por contrastar las cosas con el mundo y por pensar que el Señor funciona o que el mecanismo, digamos que el reino de los cielos funciona igual que un reino de acá. Ese es el problema. Entonces, miren ustedes cuántas cosas se puede ver a través de estas dos historias, ¿sí? Que estaban concatenadas. Hay algunas cositas respecto del ciego Bartimeo que de pronto ya por la hora, tal vez les comparto la siguiente semana con más tiempito y entramos ya a lo de como le suelen llamar, ¿no? La entrada triunfal, el Señor Jesús y demás. Eso básicamente. Entonces, quizá tenemos alguna pregunta por ahí y si no podemos ir terminando por hoy. ¿Sí? Ok, entonces creo que podemos terminar. Bendito Dios.